¿Qué harías si tu equipo estuviera invicto? 13 partidos, 13 victorias, toda la escuela hablando de ellos, las gradas llenas, la posibilidad de vivir una temporada histórica cada vez más cerca. Probablemente entrenarías más, prepararías el siguiente partido y evitarías cualquier decisión que pudiera romper la racha. Pero Ken Carter hizo exactamente lo contrario. Cerró el gimnasio, suspendió entrenamientos y canceló partidos. Mandó a sus jugadores a estudiar. No lo hizo porque estuviera perdiendo en la cancha. Lo hizo porque algunos estaban perdiendo el partido más importante de todos, el de su propio futuro. Y quizá por eso Juego de Honor sigue siendo una película tan poderosa, porque no trata solamente del baloncesto. Un entrenador que se negó a aceptar que sus jugadores fueran valiosos únicamente mientras pudieran encestar. La película está inspirada en una historia real. En 1999, el equipo de Richmond estaba invicto, pero varios jugadores no cumplían con el contrato académico que habían firmado. El acuerdo exigía mantener buenas calificaciones, asistir a clases, sentarse en la primera fila y dedicar varias horas a la semana al estudio. Cuando Carter descubrió que algunos jugadores no estaban cumpliendo, tomó una decisión que sorprendió a la escuela y a toda la comunidad. Cerró el gimnasio hasta que mejoraran académicamente. Para muchas personas, aquello parecía absurdo. ¿Por qué castigar a un equipo que estaba ganando? ¿Por qué quitarles una oportunidad deportiva? ¿Por qué exigirles más de lo que la propia escuela les pedía? Pero Carter comprendía algo que los demás prefirieron ignorar. El baloncesto podía terminar en cualquier momento. Una lesión, una derrota, el final de la preparatoria, la ausencia de una beca, la llegada de jugadores más talentosos. Si aquellos jóvenes construían toda su identidad alrededor del deporte, ¿qué quedaría de ellos cuando el balón dejara de botar? Ese es uno de los principales temas psicológicos de la película. Los jugadores saben que son atletas, saben correr, competir, defender, saben ganar, pero muchos no se consideran buenos estudiantes, no se imaginan entrando a una universidad, no creen que puede construir una vida fuera de la cancha. El problema no es que amen demasiado el baloncesto, el problema es que aprendieron a verse valiosos únicamente cuando jugaban. Y cuando una persona organiza toda su identidad alrededor de solo una actividad, esta actividad puede convertirse en una jaula. Carter no intenta quitarle su identidad como deportistas, intenta ampliarla. Quieren que puedan decir: soy jugador, pero también soy estudiante, soy compañero, soy hijo, soy alguien capaz de aprender y soy una persona cuyo futuro no termina cuando finalice la temporada. Sin embargo, la escuela y parte de la comunidad parecen haber aceptado expectativas muy bajas sobre ellos. El mensaje no siempre se expresa de forma cruel, a veces aparece disfrazada de comprensión. No podemos pedirles tanto, es suficiente con que jueguen. No todos van a llegar a la universidad, deberíamos dejarlos disfrutar sus victorias. Carter interpreta esas frases como una forma de abandono, porque existe una diferencia entre reconocer que alguien enfrenta dificultades y decidir que por esas dificultades ya no vale la pena exigirles nada. Carter conoce el lugar del que vienen. El estudio es esa misma escuela. Sabe que muchos jóvenes viven rodeados de violencia, problemas económicos, familias divididas y pocas oportunidades. Pero también sabe que utilizar ese contexto como una sentencia solo fortalece el problema. Por eso eleva las expectativas y no se limita a decirles que son capaces. Les entrega contratos, solicita reportes académicos, organiza tutorías, controla la asistencia y está dispuesto a sacrificar una temporada invicta para demostrar que hablaba en serio. Aquí aparece otro concepto importante: la autoeficacia. La autoeficacia es la creencia de que podemos realizar las acciones necesarias para conseguir un objetivo. No significa creer que todo será fácil, significa pensar: esto es difícil, pero puedo hacer lo que la situación exige. Al comienzo, los jugadores tienen confianza deportiva, creen que pueden ganar partidos, pero no necesariamente creen que pueden mejorar sus calificaciones. Carter intenta demostrarles que la disciplina utilizada en la cancha también puede aplicarse fuera de ella. Llegar puntualmente, terminar una tarea, mantener una rutina, seguir trabajando después de equivocarse. La confianza no aparece porque alguien nos repita que somos especiales, aparece cuando acumulamos pruebas de que podemos hacer las cosas diferente. Carter no les regala autoestima, les obliga a construir evidencia de que son capaces. Timo Cruz representa perfectamente la resistencia en este proceso. Timo desafía al entrenador, se burla de las reglas, abandona el equipo y actúa como si nada le importara demasiado. Pero muchas veces fingir que algo no importa es una forma de protección. Mientras permanezcas fuera del equipo, puedes decir que nunca fracasó, simplemente decidió no participar. Mientras abandone antes de terminar, conserva la fantasía de que habría podido lograrlo, porque entregarlo todo y fallar puede resultar más doloroso que no intentarlo. Carter le impone una prueba física enorme para regresar, pero la escena no trata solamente de carreras o ejercicios, se trata de permanecer frente a una tarea difícil sin escapar. Timo debe comprometerse, debe aceptar la posibilidad de no conseguirlo, y cuando parece que
ya no podrá completar el castigo, sus compañeras comienzan a ayudar. Uno realiza una parte y después otro, y en ese momento dejan de ser jugadores que utilizan el mismo uniforme y se convierten en un equipo, porque un equipo no nace cuando todos celebran la misma victoria, nace cuando el problema de uno deja de pertenecerle únicamente a él. Los jugadores comprenden que no tienen que salvar a Timo de todo el esfuerzo, pero sí pueden ayudarlo a cargar una parte del peso. La película también demuestra que permanecer en un equipo puede ofrecer algo más importante que resultados: rutina, reglas, compañeros, una figura adulta constante, un lugar donde tu ausencia será notable. Para algunos jugadores, el gimnasio no es solamente un espacio deportivo, es uno de los pocos lugares donde sienten que forman parte de algo. Por eso Carter utiliza el baloncesto como motivación. Al principio, los jóvenes estudian porque quieren jugar, obedecen porque temen ser expulsados, llegan a tiempo porque existe un castigo. Su motivación viene de afuera, pero la escena más importante de la película ocurre cuando esta motivación cambia. El consejo escolar decide terminar el cierre del gimnasio. Carter pierde oficialmente la batalla. Las autoridades permiten que el equipo vuelva a jugar. El entrenador considera que ya no puede continuar y se prepara para marcharse. Pero cuando entra al gimnasio, encuentra a sus jugadores sentados frente a las mesas, estudiando. La cancha está disponible, la puerta está abierta y nadie puede obligarlos a continuar. Y aún así, eligen quedarse. Este es el momento en que la disciplina deja de pertenecer únicamente al entrenador. Los jóvenes comienzan a comprender el propósito. El contrato empezó como una orden, ahora se ha convertido en una decisión. Y ahí se encuentra la diferencia entre obediencia y disciplina verdadera. La obediencia consiste en hacer algo porque alguien tiene poder sobre ti. La disciplina consiste en continuar porque entiendes por qué vale la pena. Una autoridad puede obligarte a entrar a una biblioteca, pero solo el significado puede convencerte de permanecer cuando la autoridad ya no está presente. La película también plantea una pregunta importante. ¿Es correcto castigar a todo el equipo por los errores de algunos? Carter aplica consecuencias colectivas. Incluso los jugadores con buenas calificaciones pierden partidos. Desde una perspectiva parece injusto. Desde otra, intenta enseñar que los integrantes comparten responsabilidades. Sin embargo, su método no es perfecto. Carter es rígido. En ocasiones escucha poco. Utiliza el acceso al deporte como presión y controla muchos aspectos de la vida de sus jugadores. La película permite admirar su compromiso sin afirmar que todos sus métodos son ideales. El control puede iniciar un cambio, pero no puede completarlo. El cambio auténtico aparece cuando los jugadores desarrollan autonomía, cuando dejan de estudiar porque Carter lo ordena y comienzan a hacerlo porque reconocen su propio valor. También sería un error concluir que aquellos jóvenes solo necesitaban esforzarse más. Carter no elimina mágicamente los problemas de sus jugadores, hace algo más difícil, se niega a tratarlos como si esas etiquetas fueran definitivas. Les exige, los acompaña, los presiona, también se equivoca, pero consigue que algunos comiencen a exigir algo de sí mismos. El verdadero partido nunca estuvo únicamente en la cancha, estaba en la lucha por decidir quiénes escribirían el futuro de aquellos jóvenes, las estadísticas, las expectativas de la comunidad, las dificultades de su entorno o ellos mismos. Gracias por acompañarme hasta el final de este análisis. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que el entrenador Carter hizo bien al castigar a todo el equipo, incluso a quienes sí cumplían con las calificaciones, o consideras que cruzó una línea entre disciplina y control? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, puedes perder un partido y seguir avanzando. La verdadera derrota comienza cuando aceptas que tu futuro no puede ser más grande que aquello que otros esperan de ti.